Buenos días, mi nombre es Brian Casanova, integrante del grupo 2 y vengo a exponer el tema sobre los gases. Hay que aclarar que mi punto sería la definición y las propiedades de las leyes de los gases. En primera instancia, como podemos ver en el material de apoyo, tendríamos la primera ley, que sería la ley de Boulle-Mariotte. Esta ley determina el volumen de un gas, la cual varía de forma inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente donde está contenido. Y podemos ver cómo se expresa, que sería P1 por B1 es igual a P2 por B2. Hay que también tener en cuenta que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Después tendríamos las leyes de Charles, la cual expresa que la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Tendremos su representación, que sería, como se puede ver en el material de apoyo, B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. También hay que tener en cuenta que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Después tendremos la ley de Gay-Lussac, la cual explica que la presión de una masa de un gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura que posee, la cual podemos también ver cómo se expresa, que sería P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Hay que también tener en cuenta que si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Después tendríamos a la ley general de los gases, o también conocida como la ley combinada. Esta ley es una especie de fusión entre las tres leyes que acabamos de mencionar, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boulle-Mariotte y la ley de Charles, la cual estudia el comportamiento de una determinada masa de gas sin ninguna de esas magnitudes permanecen constantes. También hay que tener en cuenta que su representación sería P1 por B1 entre T1 es igual a P2 por B2 dividido entre T2, como se puede ver en el material de apoyo. Después tendríamos la ley de los gases ideales. Esta es una combinación de las leyes anteriores que se obtiene de la ley de los gases ideales, cuya ecuación se representa como podemos ver ahí, PV es igual a N minúscula, R mayúscula y T mayúscula, donde P, V y T son una representación de la presión, el volumen y la temperatura respectivamente, mientras que N es el número de moles de un gas y la R es la constante de los gases, la cual siempre es una constante. Después tenemos, por último, la ley de Dalton, la cual es una presión total de una mezcla de gases que es igual a la suma de las presiones que ejercen de cada uno de los gases que los componen. Y la fórmula, como lo podemos ver, es P total es igual a P1 más P2 más las diferentes gases que estén en ese conjunto. Y con eso terminaríamos mi punto. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Manuel Escobar, soy de la sección 1 y pertenezco al grupo 2. Vengo a hablarles sobre la teoría de la teoría cinética de los gases. Esta es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades micromacroscópicas de los gases, también conocida como la ley de los gases ideales, a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares y microscópicos. En 1738, Daniel Bernoulli dedujo la ley de Boulle aplicando a las moléculas la ley del movimiento de Newton, así sentando las bases de la teoría cinética de los gases, planteando argumentos que todavía se usan hoy en día, que los gases se componen de un gran número de moléculas que se mueven en todas las direcciones, y otro es que su impacto en una superficie causa la presión del gas que sentimos, pero su trabajo fue ignorado durante más de un ciclo. Los experimentos de Joule, demostrando que el calor en una forma de energía, hicieron renacer las ideas sostenidas por Bernoulli, y en el periodo entre 1848 y 1898, Joule, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaron la teoría cinética molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. En 1905, Einstein aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una partícula pequeña inmersa en un fluido, y sus ecuaciones fueron confirmadas por los experimentos de Perrin en 1908, convenciendo de esta forma a los energéticos de la realidad de los átomos, basándose en los siguientes postulados. El primer postulado es el número de moléculas y la separación media entre ellas es grande comparada con sus dimensiones, por lo tanto ocupa un volumen despreciable en comparación con el volumen del envase y se consideran masas puntuales. El segundo argumento es que las moléculas obedecen las leyes de Newton, pero individualmente se mueven en forma aleatoria, con diferentes velocidades cada una, pero con una velocidad promedio que no cambia. El tercer argumento es que las moléculas realizan choques elásticos entre sí, por lo tanto se conserva tanto el momento lineal como la estrategia cinética de las moléculas. El cuarto, es que las fuerzas entre las moléculas son despreciables, excepto durante el choque. Se considera que las fuerzas eléctricas entre las moléculas son de corto alcance, por lo tanto solo se considera la fuerza que surge durante el choque. Y el quinto es que el gas es considerado puro, es decir, que todas las moléculas son idénticas. La presión. En el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es aplicada como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. En efecto, para que un gas ideal con un número de moléculas
de cada una de masas y moviéndose con una velocidad aleatoria promedio o una raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las velocidades. Contenido en un volumen cúbico, las partículas del gas impactan con las paredes del recipiente de una forma que puede calcularse de manera estadística intercambiando el momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta por unidad de área, que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida. La temperatura es que la ecuación superior dice que la presión de un gas depende directamente de la energía cinética molecular. La ley de los gases ideales nos permite asegurar que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Estos dos enunciados permiten realizar una de las afirmaciones más importantes de la teoría cinética. La energía molecular promedio es proporcional a la temperatura. La constante de proporcionalidad es de 3 medios de la constante de Boltzmann, que a su vez es el cociente entre la constante de los gases entre el número de Avogadro. Este resultado permite deducir el principio o teorema de la equipartición de la energía. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ezequiel Freites, soy del grupo número 2 y le vengo a exponer sobre leyes de los gases. Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de los gases son: presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. La unidad de presión en sí es el pascal, PA, pero para el análisis matemático de las leyes de los gases se usa la unidad de atmósfera ATM. Un ATM es igual a 101.325 PA, pascal. Volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros L. Temperatura es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin K. Para transformar centígrados a Kelvin solo tenemos que sumar 273. Los moles es la cantidad de masa del gas, se representa en la letra N y sus unidades son moles. Ley de Pauli. La presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas confinado son inversamente proporcional mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado. La ley de Charlie. A presión constante el volumen de una dada cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. Y la ley de Guy-Luzza. La presión es diferente proporcional a la temperatura. Ahora le vengo a hablar sobre la mezcla de gases y la ley de presión parcial de Dalton. La ley de presión parcial de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de la presión parcial de su componente. P total es igual a gases 1 más P gas 2 más P gas 3, donde la presión parcial de cada gas es la presión que el gas ejercería si fuera el único gas en el recipiente. Esto se debe a que suponemos que no hay fuerza de atracción entre los gases. El cálculo de la presión parcial de un gas cuando se conocen la relación molar y la presión total. El cálculo de los moles de un gas específico si se conocen la presión parcial y la presión total. El cálculo de la presión parcial si se conoce y las presiones parciales de los componentes. Gracias, eso fue toda mi exposición. Feliz día, feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, mi nombre es Ángel González, del grupo número 2. Y bien, procedemos ahora con los ejemplos de ejercicios de las leyes de los gases. Tenemos en primera, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Bien, para ello tenemos que la masa y la temperatura permanecen constantes en el proceso, es decir, no varían. Y pues con ello podemos aplicar la ley de Boyle, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Se pasan milímetros de mercurio a atmósfera, unidad de presión, donde tenemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y nosotros buscamos atmósfera. Para ello tenemos 750 milímetros de mercurio. Hacemos los cálculos de 750 por 1 entre 760 y eso nos da 0,987 atmósfera. Se sustituyen los valores en la ecuación de Boyle, dándonos así en la primera parte 0,987 por 80 es igual a 1,2 por volumen 2. Se despeja el volumen 2 y nos queda 0,987 por 80 sobre 1,2. Resolvemos la división y nos da como resultado 65,8 centímetros cúbicos, que es el volumen que ocupará una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no. Último ejemplo o ejercicio de las leyes, en donde se aplica la ley de los gases ideales. Y bien, este dice, un recipiente contiene 100 litros de oxígeno a 20 grados Celsius y nos piden calcular la presión del oxígeno sabiendo que su masa es de 3,43 kilogramos. Bien, procedemos a calcular primeramente los moles del gas y después se aplica la ecuación general de los gases. Tenemos que el peso molecular del oxígeno, que es 16, se multiplica por 2 y nos daría 32 gramos sobre mol. Nuestra constante R, que es 0,082 átomos por litro sobre Kelvin por mol. Y tenemos también que calcular el Kelvin para manejar esto y poder eliminar lo que nos queda aquí. Bien, tenemos que grados Celsius más 233 es Kelvin. Sustituimos grados Celsius por 20, que es nuestra temperatura. Lo sumamos a 273 y nos da 293 Kelvin.
Cambiamos ahora, pasamos kilogramos a gramos y tenemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos, pero nosotros tenemos 3,43 kilogramos. Multiplicamos este número con el de 1000 gramos para que nos dé la cantidad que necesitamos en gramos, quedándonos así 3430 gramos. Bien, el número de moles, que es gramos sobre peso molecular, sustituimos los valores de gramos por 3430 gramos y el de peso molecular por 32 gramos sobre mol, se eliminan gramos, resolvemos la división y nos quedaría 107,19 moles. Bien, ahora se despeja P de la ecuación general de los gases ideales. P por volumen es igual a moles por R por temperatura. Sustituimos, despejamos mejor dicho, P y nos queda de esta forma. P igual a moles por R por temperatura sobre volumen. Y sustituimos ahora los valores de cada uno de los antes mencionados, quedándonos así 107,19 por 0,082 por 293 sobre 100. Realizamos los cálculos y nos daría como resultado que la presión de oxígeno es 25,75 atmósferas.